Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de una confesión inesperada. Mert Ramazan Demir rompe el silencio sobre su vida amorosa y menciona directamente a Afra, despertando todas las alarmas en el mundo del espectáculo. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Mert y cómo reaccionó su entorno? Quédense hasta el final porque esta historia tiene giros sorprendentes. La noticia comenzó a circular cuando varios medios locales publicaron imágenes de Mert Ramazan Demir acompañado de una misteriosa joven en una cafetería de Estambul. Las fotos rápidamente se hicieron virales, generando rumores de una nueva relación. Sin embargo, lo que parecía un simple rumor dio un giro inesperado cuando el propio Mert enfrentó a los reporteros. Con semblante serio y mirada decidida, declaró: "No sé de dónde sacan tantas cosas, pero quiero dejar algo claro, yo todavía amo a Afra". Las declaraciones de Mert causaron un auténtico terremoto mediático. Afra Zaraoglu, quien ha mantenido un perfil más discreto en las últimas semanas, no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales. Las fanáticas del actor, en su mayoría mujeres que siguen cada paso de su carrera y vida personal, reaccionaron con sorpresa. Algunas escribían mensajes de apoyo como: "Mert siempre tan sincero, se nota que su corazón sigue con Afra", mientras que otras mostraban indignación ante la posibilidad de que existiera una tercera persona involucrada. En medio de la confusión, los programas de farándula empezaron a debatir sin descanso. Un presentador en un conocido talk show comentó: "Lo que ha dicho Mert es una declaración de amor abierta, no todos los días vemos a un actor reconocer sus sentimientos de esa manera". Mientras tanto, una reportera cercana al círculo de Afra reveló: "Ella está sorprendida, no esperaba que él hablara de sus sentimientos en público de forma tan directa. Afra siempre ha preferido mantener su vida personal en privado". Las cámaras no tardaron en encontrar a Mert de nuevo, esta vez a la salida de un evento de cine en el que participaba. Una periodista le preguntó: "Mert, ¿sigues en contacto con Afra? ¿Hay posibilidad de reconciliación?". Él, sin dudar, respondió con un gesto nostálgico: "Siempre hemos tenido una conexión especial, eso no desaparece de la noche a la mañana". Esta frase encendió aún más la esperanza de sus seguidoras, quienes comenzaron a especular sobre un posible reencuentro entre ambos. Afra, por su parte, decidió hablar a través de sus redes sociales. Con un mensaje breve pero contundente, escribió: "Agradezco todo el cariño que recibo, pero en este momento prefiero concentrarme en mi trabajo y en mí misma". A pesar de la neutralidad de sus palabras, miles de seguidores interpretaron este mensaje como una respuesta indirecta a la confesión de Mert. Mientras tanto, la prensa rosa no deja de difundir teorías. Algunos aseguran que la misteriosa joven vista con Mert no es más que una amiga de la universidad, otros dicen que podría ser parte de una estrategia publicitaria. Lo cierto es que el propio actor cerró el tema diciendo: "Yo no necesito inventar nada. Lo único verdadero es lo que siento, y lo que siento es que Afra sigue siendo parte de mí". La controversia no se detuvo allí. En cuestión de horas, varios periodistas comenzaron a investigar el trasfondo de la relación entre Mert y Afra, repasando antiguos proyectos en los que trabajaron juntos. Los fanáticos recordaron con nostalgia las escenas compartidas en pantalla, aquellas que, según muchos, reflejaban una química imposible de disimular. Lo que se veía en la serie no era solo actuación, era algo más profundo, afirmaban los usuarios en los foros de discusión. En paralelo, expertos en comunicación y relaciones públicas analizaron la situación. Un reconocido columnista señaló: "La forma en que Mert se expresó es un arma de doble filo. Por un lado, genera empatía y cercanía con su público. Pero, por otro, expone demasiado de su vida privada y podría afectar su carrera profesional a largo plazo". Estas palabras abrieron un debate sobre los límites de la exposición mediática, especialmente para las estrellas jóvenes que constantemente están bajo la lupa de los medios. Las reacciones en la industria del entretenimiento no tardaron en llegar. Algunos colegas de Mert expresaron públicamente su apoyo,
destacando su valentía al hablar de sus sentimientos. Otros, en cambio, fueron más cautelosos. Una actriz con la que trabajó anteriormente comentó de manera indirecta: no siempre es bueno abrir el corazón frente a las cámaras, a veces eso trae más problemas que soluciones. Mientras tanto, la figura de Afra seguía siendo un enigma. Sus seguidores intentaban descifrar cada detalle de sus publicaciones, buscando pistas ocultas. Un simple emoji o una frase corta eran interpretados como señales de su estado emocional. En Twitter, hashtags como #Mertiafra, #Amor Inesperado y #Confesión Viral alcanzaron los primeros lugares de tendencia, demostrando la magnitud del fenómeno. La presión mediática se intensificó cuando un programa internacional de farándula tomó el caso y lo presentó como ejemplo de las nuevas dinámicas de las celebridades turcas. Titulares como "El amor que trasciende pantallas" o "Confesión que sacude Turquía" se replicaron en portales de noticias en Europa y América Latina, ampliando el eco de la historia. En medio de este torbellino, los representantes de Mert emitieron un comunicado breve en el que pedían respeto por la vida privada del actor. Sin embargo, el mensaje no logró frenar la ola de especulaciones. Al contrario, fue interpretado por algunos como una confirmación implícita de que los sentimientos expresados eran reales y vigentes. Los analistas de redes sociales subrayaron que la autenticidad de Mert había tocado un punto sensible en el público: la nostalgia por los amores verdaderos en una época dominada por relaciones fugaces. La gente quiere creer en historias de amor que sobreviven a la fama, los rumores y el tiempo, explicó un especialista en cultura digital. Con el paso de los días, la situación tomó nuevos matices. Surgieron supuestas declaraciones de amigos cercanos que aseguraban que Mert y Afra habían tenido contacto reciente en privado, aunque sin dar detalles específicos. Al mismo tiempo, comenzaron a circular imágenes editadas por fanáticos, recreando momentos románticos entre ambos, lo que alimentó aún más la ilusión colectiva. En este contexto, algunos medios se preguntaban si la confesión de Mert podría tener repercusiones en sus futuros proyectos profesionales. Un director de cine declaró en una entrevista: cuando un actor se expone de esta manera, el público ya no lo ve solo como personaje, sino como ser humano. Eso puede enriquecer o limitar las oportunidades artísticas. La historia, lejos de apagarse, parecía expandirse como fuego. Cada declaración, cada publicación y cada gesto eran analizados al detalle, convirtiendo a Mert y Afra en protagonistas de una narrativa que iba más allá de lo personal, transformándose en un fenómeno cultural. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra aún tienen una oportunidad o todo esto no es más que un capítulo cerrado en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo.